En las últimas semanas, la economía de Bolivia enfrenta una situación económico-financiera complicada que ha captado la atención de analistas internacionales y de medios de prensa especializados particularmente importantes. Por ejemplo, hace pocos días, el semanario británico The Economist titulaba «Bolivia está al borde de una crisis económica». ¿Y cuál era el subtítulo? Algo todavía más severo: «Sin gas y sin buenas ideas». El Financial Times también le dedicó un artículo titulando «Los bolivianos hacen cola para comprar dólares a medida que se extiende la crisis de confianza», una alusión a que ese país tiene el tipo de cambio congelado frente al dólar, pero el Banco Central está perdiendo reservas rápidamente. La economía de Bolivia es pequeña, es muy pequeña, pero la crisis que aparentemente se avecina ha captado mucha atención, porque Bolivia, bajo la presidencia de Evo Morales hasta el año 2019, había mostrado un crecimiento económico, un crecimiento potente, sostenido. ¿Qué está ocurriendo entonces? Vamos a dedicar nuestro espacio hoy a este asunto, y para eso estamos con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Pablo, a ver, para empezar, y antes capaz de entrar en los problemas que enfrenta Bolivia y que mencionaba recién Emiliano en la introducción, pongamos un poco de contexto. ¿Cuáles son los datos clave que debemos tener presente en relación con la economía boliviana? Bien, aclaremos primero que nada que en Exante tenemos un conocimiento muy limitado de la economía boliviana. Hacemos, lógicamente, un seguimiento general de lo que ocurre en nuestro continente, pero nos resulta una realidad lejana. Para esta columna de hoy revisamos las principales estadísticas macroeconómicas y consultamos diversos artículos de analistas y medios especializados. Hecha esa aclaración, digamos, lo primero a señalar es que, como decía Emiliano, el tamaño de la economía boliviana es muy pequeño, con cifras estimadas para 2022. El Producto Interno Bruto asciende a 43 mil millones de dólares. Bolivia tiene una población de 12 millones de habitantes. Su PIB per cápita es de solamente 3.600 dólares. Para que los oyentes se hagan una idea, el PIB de nuestro país en 2022 fue de 71 mil millones de dólares y el PIB per cápita fue de 20 mil dólares. Esas comparaciones igual hay que tomarlas con cautela, porque el poder adquisitivo de un dólar en Bolivia es mucho mayor que en Uruguay. Pero aún corrigiendo por ese elemento, el PIB per cápita de Uruguay más que duplica al PIB per cápita de Bolivia. Bien. Pablo, ¿y cómo viene siendo el desempeño económico de Bolivia? La pregunta viene a cuento de lo que decía Emiliano al principio, ¿no? Bajo la presidencia de Evo Morales, Bolivia creció mucho, ¿es así? Sí, es así. En realidad, a inicios de la década del 2000, entre el 2000 y el 2003, la economía estaba creciendo a un ritmo bastante pobre, 2,3% anual, pero a partir de 2004, poco más de un año antes del inicio de la primera presidencia de Evo Morales, la economía ingresó en una fase de fuerte crecimiento que promedió 4,7% anual si tomamos el periodo 2006-2019, que es el periodo de gobierno de Evo Morales. En ese periodo, el PIB per cápita acumuló una suba de 50%, la pobreza extrema bajó de 15% en 2005 a 2% en 2019. La pobreza extrema, concepto parecido al de indigencia, ya. Bien. Pablo, ¿y cuáles fueron las razones de ese crecimiento tan fuerte que se dio ahí? El factor determinante fue el ciclo alcista de los precios internacionales de las materias primas, que favoreció en general a toda la región. Hubo algunas otras cosas y puede haber habido algunos aciertos en su momento de la política económica, pero ese fue el factor determinante, por mucho. En Bolivia se observó una expansión fuerte de las exportaciones de gas natural hacia Argentina y Brasil, que estaban alentadas por altos precios y por el déficit de gas natural que tenía Argentina. Junto a eso subieron también las exportaciones de diversos minerales y las exportaciones de soja. Hay que tener presente que más del 80% de las exportaciones de Bolivia se concentran en gas natural y minerales y en mucho menor medida en soja. Por lo tanto, el
El ciclo alcista de los commodities generó un boom económico en Bolivia que permitió en aquel momento una mejora muy importante de las cuentas públicas. Por ejemplo, el resultado fiscal antes de ese boom, a inicio de los años 2000, cuando la economía crecía poco, era deficitario en una cifra de entre 6 y 8% del PBI. En el 2006, en el primer año de Evo Morales, con la economía creciendo, había un superávit de 4,5% del PBI. Una mejora de más de 10 puntos del PBI en solo 2 o 3 años. Ese superávit luego se fue reduciendo, pero las cuentas públicas se mantuvieron en números positivos por varios años, y ese crecimiento económico ocurría simultáneamente con inversiones fuertes en infraestructura, con aumentos del salario real, con aumentos del consumo. Y en algún momento fijaron la paridad cambiaria frente al dólar, ¿no? Sí, ese es otro de los ingredientes importantes de esta historia que estamos como recorriendo, digamos. En esos años de auge, las reservas del Banco Central subían fuertemente. En 2015 llegaron a un máximo de 15.000 millones de dólares, equivalentes a un 45% del PBI. Es un porcentaje muy, pero muy grande. Con las reservas en alza, a partir del 2008 se empezó a utilizar el tipo de cambio, la paridad del boliviano frente al dólar de Estados Unidos, como ancla para bajar la inflación, que se situaba por encima del 10% anual. Con tantas reservas, mantener la paridad fija con el dólar no ofrecía ningún desafío, y mientras la economía crecía a un ritmo muy fuerte, las cosas parecían funcionar muy bien. La inflación, por ejemplo, bajó a niveles menores al 10% anual, y en los últimos años se situó por debajo del 5% anual. Pero detrás de ese auge, digamos, había varios problemas en gestación. A ver, profundicemos en eso. ¿A qué te referís, Pablo? Y allí hay algunas cosas a ver. Una muy importante es que, a pesar de que las cuentas públicas mejoraron mucho y fueron superavitarias durante varios años, entre el 2006 y el 2013, la política fiscal era muy expansiva. El gasto público crecía muy rápidamente, porque crecían muy fuerte los ingresos producto del boom de commodities. Eso condujo a una fuerte apreciación de la moneda boliviana en términos reales. Eso, a su vez, debilitaba la competitividad de todos los sectores ajenos al auge de las materias primas, acentuaba la dependencia de la economía en los commodities. Y por otra parte, según señalan varios analistas, la nacionalización del gas tuvo efectos extraordinariamente negativos en la inversión privada en nuevos yacimientos, porque con la nacionalización del gas se firmaron nuevos contratos, las utilidades que se les permitía obtener a los inversores privados no eran suficientemente atractivas. Según The Economist, en el artículo que citaba Emiliano, la inversión extranjera directa total en el país bajó, digamos, de un máximo que en el año 99 era de 12% del PBI a prácticamente cero en los últimos 5 años. La inversión en desarrollo de yacimientos de gas bajó de $1.000 millones en el año 2015 a 300 millones en el año 2022. En ese marco, la extracción de gas natural cayó ya 30% frente a 2015, y se prevé que continúe bajando al extremo de que para 2029 solo cubriría el consumo interno y Bolivia no tendría ningún saldo exportable de gas. El saldo exportable de gas viene bajando porque el consumo se mantiene estable. Pablo, ¿y cómo se vienen desarrollando las cosas en los últimos tiempos? Bien, decía recién, a pesar de ese auge económico que se observaba durante el boom de las materias primas, había notorios problemas en la economía de Bolivia, había un exceso de gasto público, había una apreciación fuerte de la moneda doméstica, había una caída de la inversión en un sector clave como es el gas. Cuando los precios internacionales de las materias primas se ajustaron a la baja en 2015, la política económica no cambió de rumbo, quizás asumiendo que ese descenso sería transitorio. No lo sabemos porque no seguimos el debate habitual de la política económica en Bolivia, pero lo cierto es que el pequeño superávit fiscal que se registraba en 2013, digamos, el superávit de 2006 bajó hasta ser un leve superávit en 2013, bueno, eso se transformó en un déficit del orden del 7% del PBI en 2015, y desde 2015 hasta ahora, Bolivia viene mostrando un déficit fiscal anual de 7-8% del PBI,
con registros de 12 y 9% del PBI durante la crisis del COVID en 2020 y 2021. La deuda pública, por lo tanto, pasó de un valor muy bajo, 15% del PBI en 2014, a 75% del PBI el año pasado, y va a seguir subiendo este año. Y las reservas internacionales bajaron de aquel récord de 15.000 millones de dólares en 2014 a 4.000 millones a inicio del 2022. Desde hace un año el Banco Central no publica cifras de reservas, pero los analistas señalan que prácticamente ya no quedan reservas disponibles. Ese deterioro económico que comenzó con el fin del auge de las materias primas, allá en 2015, cobró más fuerza el año pasado, cuando Estados Unidos subió las tasas de interés, y eso afectó en general los flujos de financiamiento a las economías emergentes. Bolivia, en definitiva, estaba en pésimas condiciones para enfrentar ese escenario de deterioro de commodities primero y suba de tasas de interés después. Pablo, y con ese panorama, ¿hacia dónde va Bolivia ahora? Bueno, a ver, Bolivia tiene una paridad cambiaria congelada frente al dólar en 6,96 bolivianos por dólar, así está congelada desde el 2011. Para sostener un régimen de tipo de cambio fijo como el que tiene Bolivia, hace falta contar con reservas internacionales. Bolivia no tiene esas reservas internacionales, tampoco tiene acceso al crédito, porque el déficit fiscal es enorme y la deuda pública crece a un ritmo explosivo. Por lo tanto, Bolivia no tiene cómo sostener esa paridad, porque se le han agotado las reservas que utilizó todos estos años para sostener un nivel de gasto público que era insostenible, y parece que en los hechos los agentes ya no tienen libre acceso al mercado de cambios. Días atrás, el Banco Central se puso a vender dólares directamente al público, algo absolutamente inusual, digamos, tratando de calmar a los agentes, pero esas cosas sabemos que no pueden funcionar. Bolivia va a necesitar inevitablemente procesar un ajuste fiscal fuerte para estabilizar su economía, y va a necesitar ajustar al alza el tipo de cambio para corregir precios relativos. Desde aquí es difícil saber, con un seguimiento lejano de la coyuntura de Bolivia, cuál es el mejor camino y las combinaciones mejores para salir de este problema, pero hay dos cosas que parecen, y esas dos cosas son imprescindibles, digamos. Sin un ajuste fiscal fuerte, Bolivia probablemente va a abandonar esa paridad fija, va a ingresar en un modelo de, va a abandonar la paridad fija o la va a mantener, pero con un modelo de fuertes controles de capitales como tiene Argentina. Y sin un ajuste fiscal fuerte va a necesitar recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit, y eso va a generar escenarios de inflación creciente. La inflación todavía es pequeña, pero digamos el desenlace con mayor inflación parece inevitable. Y en cualquier escenario, esta restricción de financiamiento y esta falta de reservas va a conducir probablemente a una contracción de la actividad económica, cosa que hasta ahora no se ha observado. Hasta ahora Bolivia ha crecido, poco menos en los últimos años, pero venía creciendo. Sí, el panorama que describís es francamente muy malo, muy complicado, ¿no? Sí, hay una nota un poco menos negativa, puede venir del hecho de que la deuda pública en manos de extranjeros no es muy grande. La mayor parte de la deuda en manos de extranjeros está en organismos multilaterales. Desde lejos me animaría a decir que un escenario de cambio en la política económica, con un ajuste fiscal, con una devaluación razonable, podría venir de la mano de algunos acuerdos con los multilaterales que provean algunas líneas de crédito, y todo eso podría ayudar a que el ajuste se procese de un modo menos traumático. Todavía parecería que el gobierno no quiere admitir la magnitud del problema y la magnitud del cambio de rumbo necesario para evitar una crisis mayor. A toda esa complejidad se suma la inestabilidad política que sabemos hemos tenido en Bolivia estos últimos años. Pablo, gracias por esta puesta a punto de la situación que atraviesa Bolivia, esta duda y esta crisis de balanza de pagos, si es el fin del modelo de crecimiento iniciado en la época con Evo Morales. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene, si te parece. Que pasen muy bien. Un abrazo, buen fin de semana. Lo mismo, chau.